Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Python en el que trataremos las listas. Seguramente si vienen de otros lenguajes de programación, cuando les menciono la palabra arreglos les sonará por ahí un poquito. Y es que los arreglos son o eran variables que nos permitían guardar una mayor cantidad de valores, cosa que no sucedía con una variable simple. Entonces, en Python el equivalente o los equivalentes vienen a ser las listas y las tuplas lo veremos en el siguiente video y en este nos enfocaremos solamente en las listas. A diferencia de esos otros lenguajes y los arreglos, es que en Python las listas se permiten guardar diferentes tipos de valores. Es decir, en una sola lista podemos tener valores numéricos enteros, flotantes, booleanos o también podemos tener texto. Entonces, esa es una gran ventaja. También la otra ventaja que podemos exponer de las listas contra los arreglos es que se pueden expandir dinámicamente, añadiendo nuevos elementos. Otra novedad que es con respecto a ese tipo de estructuras que son los arreglos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la sintaxis de una lista dentro de Python? Vamos a ver. Sintaxis. Entonces, ¿cómo declaramos una lista? Vamos a poner el nombre de la lista. Aquí será el que ustedes quieran, como ya lo hemos visto cuando declaramos una variable. Y lo que vamos a hacer es, después de el igual, abrir corchetes. Dentro de esos corchetes vamos a ir guardando o almacenando los elementos que nosotros queramos ponerle. En este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Elemento 1, elemento 2, elemento 3 y así hasta que queramos terminar con la lista. ¿Ok? Dentro de este ejemplito, el elemento 1 podría ser un valor entero, elemento 2 podría ser un valor flotante, elemento 3 una cadena de texto, o elemento 1, 2 y 3 todos enteros, todos flotantes o todos texto. No importa. El chiste es que para separar cada uno de los elementos de la lista debemos poner una coma. ¿Ok? Entonces veámoslo ya en ejemplos. Vamos a declarar una lista que se llame mi lista. Y esta va a contener una lista con nombres de personas. Entonces vamos a ponerle, no sé, María. Ese es el elemento 1. Juan. Elemento 2. Omar. Elemento 3. Y, no sé, vamos a ponerle Sandra, elemento 4. Entonces, esto quiere decir que yo declaré una lista que contiene 4 elementos de tipo de texto o de tipo string, ¿no? Entonces, si yo quiero imprimir toda esta lista completa con mis 4 nombres, lo único que haría sería print y hacerlo como si fuera una variable simple. Entonces, poner el nombre de mi lista, que en este caso es mi lista, ¿no? Corremos en consola. Y efectivamente se imprime toda mi lista, ¿no? Se imprime con todo y corchetes porque estamos imprimiendo una lista, no una variable. Ahora, como les decía, esta es una lista con valores string. Yo puedo crear también listas que contengan valores enteros. Por ejemplo, mi lista int. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una lista que contiene 8 valores. También podríamos crear una de flotantes. Mi lista float. Y esta va a contener puros valores flotantes. 3.2, 1.5, 3.6, 2.7, 3.74. ¿Ok? Entonces, esta lista de flotantes contiene 5 elementos de tipo flotantes. E igual, yo también podría crear una lista que sea combinada. Por ejemplo, abro mis corchetes,
pongo un nombre, no sé, Ramón. Ese es el primer elemento. 1.2 el otro elemento. Un valor entero de otro elemento. Un valor booleano en otro elemento. Y tendría una lista combinada. O sea, es decir, mi lista, al final de cuentas, tiene 4 elementos, pero no son 4 elementos del mismo tipo. Yo puedo combinarlos como a mí me dé mi gana. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a algo que se conoce como índices de lista. Los índices de lista hacen referencia a la posición a la que se desea acceder dentro de una lista ya definida. Por ejemplo, si yo de las listas anteriores, vámonos, no sé, a la primera que creé con los 4 nombres, quiero acceder a un solo nombre, lo que debo hacer es indicarle el índice de la posición en la que está ese nombre que yo quiero imprimir. En este caso vamos a imprimir de mi lista el nombre Juan. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a poner un print, vamos a poner mi lista y vamos a abrir corchetes indicando la posición donde se encuentra Juan. Ahora, en las listas, al igual que en los arreglos, no se empieza por la posición 1, se empieza a contar desde la posición 0. Es decir, si mi lista tiene 4 elementos, la posición 1 corresponde, o sea, que es María, va a tener la posición 0. La posición 2, que corresponde a Juan, se va a ubicar a la posición 1. La posición 3, que tiene Omar, en realidad es la posición 2. Y por último, la posición donde está Sandra corresponde a la posición 3. Es decir, mi lista corre de 0 a 3 con 4 elementos. Entonces, en este caso, Juan normalmente diríamos que está en la posición 2, pero como estamos hablando de listas, lo vamos a tener en la posición 1. ¿Ok? Entonces, si yo imprimo esto, tengo que seleccionar todo. Efectivamente me imprime a Juan, porque Juan está en la posición 1, contando efectivamente desde el 0. Igual, si yo quisiera imprimir, no sé, de la lista mix, quiero imprimir el valor booleano, entonces voy a recurrir a mi lista mix. Pero ahora, ¿qué posición sería? Si en realidad lo vemos es el valor o el elemento 4, pues 4 menos 1 sería la posición 3, ¿no? Entonces imprimimos. Y se imprime el valor booleano. ¿Ok? Entonces, esa parte es para acceder a una cierta posición de una lista que ya hayamos definido o creado. Ahora vamos a ver algo que se conoce como rango de listas. El rango de listas nos permite acceder a una cierta parte de esa lista nada más. Vamos a manejarlo ahorita con la lista int que creé, que tiene más valores, para ver cómo funciona esto del rango. Primero, si yo quiero imprimir la lista completa e introducirnos a lo que son los rangos, ya como definiríamos un rango, escribo mi lista completo. En este caso les dije que vamos a trabajar con la de enteros. Y lo que haría es entre corchetes poner 2 puntos. Estos puntos nos van a ayudar a definir el límite inferior y el límite superior al que quiero llegar en mi rango. En este caso, si yo imprimo tal y como está esta instrucción, lo que me va a hacer es imprimirme toda la lista. Porque como yo no estoy definiendo un límite inferior y un límite superior, me va a imprimir toda ahorita. Entonces vamos a probarlo. Y efectivamente no me imprime toda la lista. ¿Por qué? Porque yo ahorita no estoy definiendo un límite al que yo necesite acceder. En cambio, ahora, si en vez de imprimir esto, yo le pongo print mi lista int corchetes y le pongo ahora que quiero 2 puntos y del otro lado del límite superior no se lo pongo, ¿qué le estaría diciendo? Pues yo le estaría diciendo que se ubicará desde esta posición, o sea, la posición 2, e irá hasta el final de la lista. Entonces la posición 2 la ubicamos acá. Entonces,
esa sería la 1, digo la 0, la 1 y el 3 sería la posición 2. Entonces nos va a imprimir todo a partir de esa posición hasta el final. Entonces lo único que no nos debería imprimir sería el 1 y el 2 en esta lista. Entonces vamos a correrlo para ver si es cierto. Y efectivamente, ¿no? Nos brincó el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que me imprima desde el rango 2 al final. Al final porque no le estoy poniendo ningún límite superior. Entonces, a partir de la posición 2 me imprimes y hasta el final de la lista. No importa cuántos datos tenga después, pero tú imprímete toda la lista todos los valores de la lista que quedan, ¿no? Ahora, si yo pusiera el índice después de los 2 puntos y antes de los 2 puntos no pusiera yo nada, quiere decir que me va a imprimir o me va a acceder desde el inicio de la lista hasta un número antes de la posición que yo le estoy diciendo. Entonces, si vuelvo a la lista int y yo pongo los corchetes y no le pongo nada antes de los 2 puntos y le pongo el 2, quiere decir que nos vamos a ir desde el inicio de la lista, que sería 1, 2, la posición 3, bueno, el número 3 corresponde a la posición 2, entonces ahí se detiene y ya no me imprime ese número. Entonces todos los anteriores a ese número, que es la posición 2, si me los imprime, entonces debería imprimirme nada más ese 1 y ese 2. Lo corremos para ver si es cierto. Y efectivamente, ¿no? Nos imprime 1 y 2. Y pues por último, si quisiéramos ya hacerlo de verdad con un rango, pues lo que haríamos sería ponerle un número en las dos partes, ¿no? Pondría print, mi lista, int, corchetes, 2 puntos, y aquí se le pondría, no sé, 2 a 5. Me va a imprimir desde la posición 2 hasta la posición 5. Corremos. Y efectivamente. Entonces vamos a checarlo. Inicia en la posición 2. La posición 2 la tiene 3. Entonces ese sí me lo debería imprimir. La posición 4, el 4 sería la posición 3, posición 4, posición 5. Ahí se detiene. Entonces al final de cuentas, cuando ponemos el límite primero, que es el inferior, empieza desde ahí. Pero el segundo índice, que sería el superior, no llega ahí, sino que llega un número antes. Entonces, por eso nos imprime solo 3, 4 y 5. Porque aquí la posición 5 la ocupa el 6. Un número antes, pues sería el 5, ¿no? Y es por eso que solo imprime esa parte. ¿Ok? Ok, ahora que ya sabemos manejar los rangos y cómo declarar una lista, vamos a ver lo que les mencionaba hace rato, cómo agregar elementos a esa lista ya creada. Entonces aquí es donde hacemos referencia a lo que les decía de la expansión dinámica, ya que puede que a lo largo del recorrido de uno de nuestros programas, pues querramos modificar el contenido de una cierta lista, ¿no? Entonces para hacer esto lo que haremos es, bueno, tenemos varios métodos y vamos a ir mostrando de uno por uno. Esto es la inserción de elementos. Vámonos primero con el método append. El método append lo que me hace es agregar un elemento al final de la lista que ya tengo creada. En este caso vámonos a la lista de nombres, que era mi lista. Vamos a poner punto append. Abrimos paréntesis y dentro de esos paréntesis va a ir el parámetro o el elemento que queremos agregar al final de la lista. Entonces, por ejemplo, vamos a poner José. ¿Cómo verifico que efectivamente se fue al final de la lista? Pues imprimo mi lista. Y ahora yo debería tener 5 elementos con el José agregado al final de la lista, ¿no? María, Juan, Omar, Sandra, y efectivamente José se me vino al final de la lista. Entonces, el método append nos permite agregar un elemento, pero con la condición de que sea siempre el final de la lista. Este no nos permite agregarlo en una posición que queramos, sino a fuerza debe de ir en el fin de la lista. ¿Ok? Siempre que usemos el append, se nos va a ir al final de la lista. Entonces, para ello, si nosotros queremos tener el control de la posición a la que se va a ir, usaremos el método insert. Igual, vamos a mi lista. Punto insert.
igual abrimos paréntesis, y aquí vamos a tener dos parámetros. En el primer parámetro vamos a poner la posición donde queremos que esté ese nuevo elemento. En este caso yo le voy a poner, no sé, 3. Quiero que esté en la posición 3 ese elemento que voy a agregar. Y vamos a poner otro nombre que sea Andrés. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir a mi lista, que ya tiene 5 elementos como vemos aquí abajo. Me va a ir a la posición 3, que en este caso la ocupaba Sandra. Me lo va a recorrer hacia adelante. Entonces ahora Sandra ocuparía la posición 4. Y en la posición 3 me va a poner el elemento Andrés. Vamos a corroborarlo poniendo el print. E imprimiendo de nuevo mi lista. ¿Ok? Entonces, como ven, sí era correcto, ¿no? La posición 3 anteriormente la ocupaba Sandra, pero ahora como yo le estoy diciendo que quiero ese elemento Andrés en la posición 3, me recorre a Sandra una posición y me inserta el elemento que yo quiero correctamente, ¿no? Y bueno, también recordar que estas dos instrucciones son para la inserción de un solo elemento a la vez. O sea, no podemos meter de a 5, de 10, de 20 al mismo tiempo. Para esto, de agregar varios elementos, recurriríamos a el método extend. Este método extend pues sí nos va a permitir insertar una cierta cantidad de valores o elementos más a nuestra lista. Entonces, igual, primero escribimos el nombre de nuestra lista, punto extend, extend, paréntesis. ¿Y qué va a ir dentro de esos paréntesis? Lo que va a ir es la otra parte de nuestra lista. En este caso, lo que hace extend es concatenar o sumar las listas, o bueno, la lista original con esa lista que vamos a crear dentro del parámetro de extend. Entonces, es una suma de listas, es lo que pasa en este método. Entonces, vamos a ponerle, no sé, Romina, Sergio, y Giovanni. Entonces, una vez que yo imprima, o bueno, que lo corra y que imprima mi lista, lo que debería obtener al final sería una lista con 9 elementos que diría María, Juan, Omar, Andrés, Sandra, José, Romina, Sergio y Giovanni, y tenerla en una sola lista. ¿Por qué? Porque nos va a hacer la suma de esas listas. Entonces vamos a corroborarlo para ver si es cierto. Y pues sí, no, efectivamente, María, Juan, Omar, Andrés, Sandra y José eran la lista anterior y la suma que agregamos de lista serían Romina, Sergio y Giovanni. De igual manera, pues este solo nos permite agregarlo el conjunto, pero al final de la lista que ya teníamos no tenemos control sobre la posición. La única forma de tener control sobre la posición pues sería con insert, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos saber la posición de algún elemento dentro de la lista, y esto sí podría llegar a ser útil cuando desarrollemos otro tipo de programas, es precisamente eso, ¿no? Decirle al programa, ¿sabes qué? Quiero que dentro de la lista de mis nombres me busques Sergio. ¿Y en qué posición está Sergio de la lista, no? Entonces, para esto vamos a usar el método index. El método index, pues efectivamente nos va a buscar ese elemento y una vez que lo encontró nos va a decir en qué posición se encuentra. Para ello vamos a abrir el print. Vamos a decirle que queremos buscar en la lista mi lista. Vamos a escribir un punto de la misma manera que lo hemos venido haciendo. Index, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a poner la palabra o el elemento que estamos buscando. Vamos a ponerle, por ejemplo, que me busque Andrés. Quiero que me digas, bueno, ya sabemos que Andrés está en la 3, entonces no sé, con Sandra.
Quiero que me busques a Sandra y una vez que me lo encontraste, me digas en qué posición está Sandra. Entonces me debería imprimir un número, ¿no? Que sería el número 4. Lo hacemos. Y sí, 4. ¿Por qué? Porque María la posición 0, Juan la posición 1, Omar la posición 2, Andrés la posición 3 y Sandra, que es la que buscamos, es la posición 4. Por eso es que me imprime ese 4, ¿no? Ok, ahora vamos a pasar a manejar un poquito los operadores especiales. Vamos a ver el in y not in. ¿Para qué nos van a servir esos operadores dentro de las listas? Pues esto será útil si nosotros queremos saber si algún dato se encuentra en alguna de nuestras listas y para ello recurriremos a estos operadores por medio de los booleanos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si un elemento se encuentra en nuestra lista? Pues vamos a hacer print, poner qué elemento es el que queremos buscar, si está o no. No sé, pondríamos Carlos y sería como si le hiciéramos una pregunta al programa. Carlos, in mi lista, que podríamos decirlo como Carlos está en mi lista, y el programa debería responder con un true o con un false si está o no, o sea, con un verdadero o falso si de verdad está. Nosotros no hemos puesto ningún Carlos dentro de mi lista, por lo que la salida debería ser un false. ¿Ok? Y efectivamente es un false. Si yo pusiera un nombre que sí está, como Andrés, en mi lista, pues me desea decir que true, ¿ok? La salida es verdadera. ¿Por qué? Porque sí está Andrés en nuestra lista, mi lista, ¿ok? El not in, pues cumple con la misma función, solo que pues, sería como el caso contrario, ¿no? Si yo quisiera decirle, dijimos que Carlos no estaba, ¿ok? Entonces, si yo en vez de preguntarle in, le digo not in, me va a imprimir un true, porque efectivamente no está. El not in es no está, el in es sí, sí está. Entonces, si yo imprimo en vez de a Carlos, en vez de in, el not in, me va a imprimir ahora un true, porque en realidad esta pregunta es verdadera. Carlos not in mi lista. Carlos no está en mi lista. En este caso le preguntaba si estaba, por eso me respondía que no. En este caso le pregunto no está, me responde que efectivamente no está, por eso es un verdadero. Lo corremos para ver que es cierto. Y tenemos un true. ¿Por qué? Porque no está. Entonces, el not in, pues no o bueno, no tiene mucha diferencia con el in, o sea, solo es la parte contraria entre uno y otro, ¿no? Depende ya de la utilización que le queramos dar o de la aplicación que queramos, o la aplicación que estemos desarrollando, ¿no? Si queremos usar el in o el not in, pero no es otra cosa más que uno es el contrario del otro, ¿ok? Entonces, ya por último, para terminar con esto de las listas, vamos a ver cómo eliminar elementos de una lista. Tenemos dos métodos. Tenemos el método remove, que haremos de la siguiente manera. Primero voy a imprimir la lista de enteros para poder visualizarla. Esa es con la que vamos a trabajar. Mi lista int. Ahora la llamo para aplicarle el método remove. Remove. Y entre paréntesis va a ir el elemento que queremos eliminar. Mi lista... perdón, aquí era mi lista entero.
Entonces mi lista entero contenía valores del 1 al 8, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces yo quiero decirle que me elimine el 4 de esa lista. Ya no quiero que aparezca. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? De esa lista elimíname el 4. Entonces vuelvo a imprimirla para verificar que sí se eliminó. Y vamos a ver si es cierto. A ver si le puse la que era. Sí, mi lista int. Entonces corremos. Y fíjense aquí. La primera lista es la primera impresión que yo hago de mi lista int, que era como estaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aplico el método remove a mi lista int para que me elimine el valor 4 o el dato que es 4. Y el print segundo lo que me hace es imprimir mi lista int ya recortada o ya con ese valor 4 removido. Por eso es que ya no aparece en esta nueva lista, ¿ok? El otro método es el método pop. Vamos a seguirlo manejando con mi lista int. Vamos a imprimirla para visualizarla nuevamente. Entonces vamos a aplicarle ese método pop a mi lista int. .pop. Abrimos y cerramos paréntesis, pero no va a llevar ningún parámetro dentro de este método. ¿Por qué? Porque método pop no nos permite acceder a un cierto valor, sino que nos elimina el último valor de la lista. Entonces aquí no ocupamos ningún parámetro. Entonces la imprimimos de nuevo para ver si se nos eliminó ese último valor. Entonces, para este punto de print, mi lista ya va a ser esta, ya no va a ser la original. Entonces ahora tenemos una lista con 7 valores que va del 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Entonces, si yo le aplico el método pop, ya no debería aparecer en esta lista de aquí el dato que es el 8, ¿no? Entonces vamos a verificarlo. Que me marcó un error. Era mi lista int. La definí mal. Mi lista int. Ok. Corremos de nuevo. Y efectivamente, ¿no? Ya le quitamos en esta parte le quitamos el valor 4 y en esta parte le quitamos el 8 y nuestra lista al final de cuentas queda con un total de 6 elementos que ni contienen el 4, que ni contienen el 8, ¿ok? Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente donde hablaremos de las tuplas y que tengan un bonito día.